Imagina abrir los ojos y darte cuenta de que ya no estás en la comodidad de tu cama. El suelo bajo tus pies es duro, hecho de piedras irregulares calentadas por el sol. El aire es denso, pesado, cargado de humedad y del aroma del humo de incienso de copal. Intentas entender dónde estás, pero el escenario a tu alrededor no se parece a nada que conozcas. Pirámides de piedra se elevan contra el cielo azul, mercados abarrotados desbordan colores y gritos, y hombres y mujeres, con el cuerpo pintado y adornos de plumas brillantes, se mueven con prisa, como si siguieran un guión invisible que solo ellos conocen. El calor es sofocante. Tu ropa, o mejor dicho, la ropa que ahora te cubre, está hecha de fibras ásperas, amarradas a la cintura, dejando tus hombros expuestos al sol implacable. Intentas pasar desapercibido, pero te das cuenta de que no entiendes ni una sola palabra. La gente habla en un idioma que suena como una secuencia de cantos y chasquidos, la lengua maya. Y lo más perturbador, las miradas. Algunas curiosas, otras desconfiadas, y algunas, simplemente frías. Sientes como si fueras un intruso en un lugar donde no deberías estar. Si piensas que solo estás soñando, basta con dar un paso hacia el mercado para sentir el empujón brusco de un comerciante apurado, el calor del vapor que sube de ollas hirviendo y el ardor de un olor picante que invade tu nariz y hace que tus ojos lagrimeen. Sí, estás en el corazón de una ciudad maya. Y ahora, la pregunta es simple: ¿serás capaz de llegar vivo hasta el atardecer? Pero antes de embarcarnos juntos en este viaje en el tiempo, aprovecha para suscribirte al canal y dejar tu like. Esto ayuda muchísimo a mantener viva esta serie y nos motiva a seguir trayendo historias tan intensas como esta. Porque, créelo, si el calor, la lengua y las miradas ya parecen desafiantes, espera a probar la comida local y descubrir que tu estómago podría no soportar la primera prueba. Te acercas al mercado, intentando seguir el flujo de las personas para no llamar la atención, pero es imposible no fijarse en los puestos llenos de alimentos que, a primera vista, parecen salidos de otro planeta. Montones de mazorcas de maíz amarillo y rojo están apiladas como tesoros. A su lado, cestos llenos de frijoles oscuros, calabazas cortadas que muestran la pulpa naranja brillante, y chiles rojos tan intensos que parecen arder solo con mirarlos. El olor es una mezcla de humo, picante y algo dulce, pero extraño. Una mujer con el rostro pintado te ofrece un cuenco. El líquido es espeso, marrón oscuro, y una espuma clara danza en la superficie. Es cacao, pero no como lo conoces, nada de chocolate dulce. Aquí, el cacao es amargo, mezclado con agua, especias e incluso picante. Un sorbo, y tu garganta arde, tus ojos lagrimean, y todos a tu alrededor sonríen, como si fuera perfectamente normal. La proteína tampoco viene de donde la esperas. Nada de pollo de granja ni carne de res. Aquí, el banquete puede incluir carne de pavo asado, pescado fresco traído de ríos lejanos, o incluso pequeños animales cazados en el bosque. Algunos platos contienen insectos tostados, ricos en proteína y crujientes, para ellos, un manjar. Para ti, un desafío psicológico. Pero no siempre comer es una elección. En periodos de rituales, ayunos y restricciones alimentarias pueden durar días, y la comida que sobra se reserva para los líderes y sacerdotes. Para un visitante desprevenido, el cambio brusco en la dieta, rica en fibra, picante y fermentados, puede significar horas de incomodidad, cólicos y carreras nada honorables hacia un rincón aislado. Y si tu estómago ya está protestando, esto es solo el comienzo. Porque, entre un sorbo amargo y otro, comienzas a escuchar murmullos sobre tensiones entre ciudades vecinas. Y pronto descubres que, además del hambre, otro peligro constante ronda las calles: la guerra. Apenas terminas de tragar el último sorbo de aquel cacao ardiente cuando percibes un clima extraño en el aire. Las sonrisas y conversaciones del mercado parecen cambiar de tono. Algunos hombres pasan apresurados, armados con largas lanzas y escudos pintados con símbolos coloridos. Un comerciante susurra algo a otro, mirando en tu dirección, pero te das cuenta de que no se trata de ti, sino de algo más grande. Las palabras son rápidas, pero la tensión es evidente: una caravana ha sido atacada. La civilización maya, al contrario de lo que muchos imaginan, no era un imperio unido bajo un solo gobernante. Eran ciudades-estado independientes, como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán,
cada una con su propio rey, su propio ejército, muchas veces, sus propias rivalidades amargas. Estas disputas no eran solo por tierras. Eran guerras por rutas comerciales, por poder político y, sobre todo, por prestigio. Capturar prisioneros para rituales era un símbolo de honor. Y para un forastero, bueno, podría ser confundido con un aliado de un enemigo, o incluso con una presa valiosa. A lo lejos, escuchas el sonido seco de tambores mayores, diferentes a los que oíste por la mañana. El ritmo es más rápido, urgente, como una advertencia. Los niños son llamados a entrar en las casas, y algunos comerciantes desmontan sus puestos a toda prisa. Lo que antes era solo una visita curiosa ahora empieza a parecer una trampa. En un lugar donde las alianzas cambian de un día para otro, donde un desconocido puede ser visto como amenaza o moneda de cambio, la paz es frágil y la violencia, repentina. Y si escapar de una emboscada ya es difícil, sobrevivir al enemigo silencioso que ataca por la espalda es aún más. Porque, en las tierras mayas, no siempre el mayor peligro venía de la guerra, sino de la propia naturaleza, cuando los recursos comenzaban a agotarse. Decides alejarte del mercado y de las calles más concurridas, caminando hacia los bordes de la ciudad. Allí, el escenario cambia. Las pirámides y templos quedan atrás, y lo que se ve son campos cultivados hasta perder la vista. Maizales, hileras de frijoles y calabazas crecen bajo el sol intenso. A primera vista, parece abundancia, pero basta conversar con un agricultor para percibir la realidad. La tierra ya no es tan fértil como antes. Décadas de cultivo intenso, combinadas con la deforestación para abrir más espacio, comienzan a desgastar el suelo. Y hay un problema aún más grave, el agua. En el corazón de la península de Yucatán, no existen ríos superficiales. Toda el agua proviene de cavernas subterráneas y pozos naturales llamados cenotes. En tiempos de lluvia, estos reservorios se llenan y sustentan toda la ciudad. Pero en periodos de sequía prolongada, y estos ocurren, el agua se convierte en un recurso disputado, guardado como si fuera oro. ¿Te imaginas cómo sería vivir así? Calor constante, sudor corriendo por el rostro, sed que no desaparece, y ningún grifo para abrir. En años malos, la sequía podía llevar al hambre, al abandono de aldeas e incluso a colapsos políticos. Para un visitante moderno, la adaptación sería brutal. Sin agua corriente, sin filtración moderna, cada sorbo sería un riesgo, y cada día, una lucha para mantener el cuerpo funcionando bajo el sol implacable. Pero ni la sed ni el hambre eran los únicos enemigos invisibles. Porque, en medio del calor, el sudor y la vida comunitaria, había amenazas mucho más pequeñas, pero igual de mortales, las enfermedades. El calor del mediodía es sofocante. Busca sombra bajo una estructura de piedra, pero el alivio dura poco. El aire está cargado, el suelo húmedo, y los insectos zumban cerca de tu oído. La vida en la civilización maya estaba llena de desafíos que iban mucho más allá de la guerra o el hambre. Aquí, las enfermedades eran compañeras constantes. Infecciones de la piel causadas por el calor y la humedad, parásitos intestinales transmitidos por agua no tratada, fiebres que llegaban y se iban sin aviso. Para un cuerpo acostumbrado a vacunas y antibióticos, cualquiera de estas amenazas podía ser fatal. Los mayas, con su profundo conocimiento de las plantas, tenían tratamientos, tés, pomadas, baños de hierbas, rituales espirituales para alejar los malos espíritus. Algunas de estas prácticas realmente funcionaban, otras eran más simbólicas, ofreciendo consuelo, pero poca eficacia contra bacterias y virus. Y no se trataba solo de enfermedades comunes. Las epidemias podían surgir rápidamente, propagándose por casas de paredes bajas y por la cercanía entre vecinos. Una herida mal cuidada podía infectarse en pocos días. Para un visitante como tú, la inmunidad sería casi nula. Basta una comida contaminada o un sorbo de agua sucia para transformar la aventura en agonía. Y aquí no hay hospital, ni farmacia. Solo la resistencia del propio cuerpo y la esperanza en los cuidados de la comunidad. Pero incluso enfermo, no habría tiempo para descansar. Porque, en este mundo, la supervivencia dependía no solo de la salud, sino del trabajo incansable. Y el trabajo no esperaba a nadie. El sol ya empieza a inclinarse en el cielo, pero aquí nadie se detiene. En el campo, hombres y mujeres trabajan lado a lado, con el cuerpo brillante de sudor,
cortando y cargando maíz, transportando haces de leña o moldeando piedras para la construcción. En la civilización maya, el trabajo no era solo una necesidad, era una obligación para mantener viva a toda la comunidad. Desde temprana edad, los niños aprendían tareas específicas. Los varones ayudaban en los campos o en talleres de artesanía, mientras las niñas colaboraban en la preparación de alimentos, tejidos y cerámicas. Si fueras un campesino, pasarías todo el día bajo el sol, cuidando las plantaciones o transportando cargas pesadas a la espalda. Si fueras un artesano, pasarías horas esculpiendo piedra, tallando madera o moldeando barro, muchas veces para satisfacer las demandas de la élite o para ceremonias religiosas. Y aún estaba el trabajo en las grandes obras. Imagina ayudar a levantar un templo con bloques de piedra enormes, sin grúas ni maquinaria moderna. Todo se hacía con fuerza bruta, cuerdas, palancas y mucho sudor humano. Para un visitante desprevenido, la rutina sería extenuante. Sin guantes, sin botas, sin pausas largas. El cansancio llegaría rápido, y las manos pronto se cubrirían de callos y cortes. Pero negarse a trabajar no era una opción. Eso podía verse como una falta de respeto o incluso como rebeldía contra el orden de la ciudad. Y si crees que ya estás al límite, todavía falta enfrentar algo que puede ser más impactante que cualquier esfuerzo físico: las prácticas culturales. Algunas tan bellas y complejas como amenazantes, otras, simplemente aterradoras. El día va llegando a su fin, pero el movimiento en las calles aumenta. Los tambores comienzan a resonar nuevamente, ahora con un ritmo cadencioso y solemne. La gente se dirige hacia la plaza central, y tú, llevado por la multitud, terminas en medio de la celebración. La escena es hipnotizante: sacerdotes cubiertos con túnicas de algodón blanco, pintados con colores vivos, usan tocados de plumas que bailan con el viento. El aroma del incienso de copal llena el aire, y cánticos resuenan entre las paredes de piedra. Es una ceremonia, pero no todas las prácticas culturales mayas eran suaves o simbólicas. Algunos rituales involucraban autoinfligirse dolor, donde líderes y sacerdotes perforaban la lengua o las orejas con espinas de raya, ofreciendo su propia sangre a los dioses como forma de renovación espiritual. En otros casos, prisioneros capturados en batallas eran sacrificados, creyendo que su sangre nutría a las deidades y mantenía el orden cósmico. También existía el juego de pelota maya, el Poctapoc, un espectáculo que mezcla deporte y religión. Dos equipos intentan pasar una pesada pelota de caucho por un aro de piedra, usando solo caderas, rodillas y hombros. El partido puede ser un gran honor, pero, en ciertas ocasiones, la derrota significaba un destino trágico para los jugadores. Para un visitante, presenciar estos rituales es un choque cultural profundo. Aquí, la fe, la política y la vida cotidiana se mezclan de formas inseparables. Y basta una mirada equivocada o un paso en falso para ser confundido con un participante, o peor, con una ofrenda. El cielo comienza a oscurecer, y te das cuenta de que has sobrevivido hasta ahora, pero por poco. Entre el hambre, el calor, el trabajo pesado, las enfermedades, los conflictos y los rituales peligrosos, un día en la civilización maya parece haber durado una eternidad. Y, finalmente, llega el momento de reflexionar sobre todo lo que has enfrentado, y si realmente conseguirías ver el nacimiento de un segundo sol. El último destello del sol se esconde detrás de las pirámides, tiñendo el cielo de rojo y dorado. El calor da paso a un viento cálido, pero el aire aún lleva el aroma a humo y picante. Te detienes por un instante y te das cuenta: has sobrevivido. ¿Pero a qué costo? En solo un día, tu cuerpo fue puesto a prueba por el hambre y la sed. Tus sentidos fueron desafiados por olores y sabores totalmente nuevos. Estuviste a merced de conflictos políticos que no comprendías, de la escasez de recursos vitales, de enfermedades invisibles y de un trabajo extenuante que parecía no tener fin. Y, como si fuera poco, presenciaste rituales capaces de sacudir cualquier noción moderna de seguridad y moralidad. Aquí, la fe y la vida caminan de la mano con el sacrificio y el riesgo. La civilización maya fue, sin duda, una de las más impresionantes de la historia. Arquitectura monumental, astronomía precisa, agricultura ingeniosa, pero vivir en ella era una prueba constante de resistencia física, mental y emocional. Tú, acostumbrado al agua potable a cualquier hora, comida lista en minutos y atención médica inmediata,
probablemente no durarías mucho más de estas primeras 24 horas. Quizá ni siquiera llegarías a ver el nacimiento del segundo sol. Así que, si este viaje al pasado te impactó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con alguien que se atrevería, o no, a enfrentar este desafío. Y cuéntame en los comentarios, ¿en qué otra civilización crees que sobrevivirías, o que no pasarías ni un solo día?